Me recortaron el bonus anual en la cena de gala para celebrar la victoria. Mi abogado de patentes se levantó, entregó los papeles en mitad del brindis y el cava se congeló en el aire. La voz del director general resonó como el corcho de una botella de cava al estallar contra su tímpano, dirigiéndose a las mentes brillantes detrás de nuestro avance energético. El salón de celebraciones, engalanado con una decadencia corporativa, suelos de mármol, orquídeas colgantes y platos que probablemente costaban más que el primer coche de Elena, estalló en aplausos. Todos levantaron sus copas. Todos menos ella. Elena Martínez, ingeniera jefa y líder del proyecto, la mujer que no había dormido más de 5 horas seguidas en un año, se quedó paralizada en su silla, mientras su equipo era elogiado como si fueran actores de reparto en un anuncio de dentífrico. Su nombre no fue mencionado. Ni una sola vez. Parpadeó con fuerza, intentando que el nudo en su garganta se quedara donde debía. Esbozó una sonrisa pequeña, educada, quirúrgicamente controlada, y luego tomó un sorbo del cava que no había querido, cuyas burbujas le quemaron como una traición. Por supuesto, continuó el director general, sonriendo como si acabara de solucionar la paz mundial con la respuesta del mercado. Vamos a reinvertir esas ganancias directamente en innovación. Eso significa que algunos de los bonus esperados se pospondrán hasta el tercer trimestre. Sinergia hoy, éxito mañana. Elena no escuchó el resto. Su corazón ya había dejado de aplaudir. Pospuestos. Los últimos 3 años de su vida habían estado enterrados en ese convertidor, con cumpleaños perdidos, un hombro dislocado por un accidente en el laboratorio y suficientes horas extra no remuneradas como para considerarse un pequeño crimen de guerra. Y ahora su bonus, su reconocimiento, su maldito nombre, ausentes. Miró a su alrededor. Nadie le sostuvo la mirada. Ni su jefe de proyecto, ni el director de tecnología, ni siquiera el nuevo y entusiasta becario que solía traerle café y que ahora estaba sentado en el escenario como un pony de feria. No fue solo un descuido. Fue una reescritura de la historia. Elena apretó la servilleta en su regazo con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Al otro lado de la sala, el chico de marketing, Hugo, sonreía mientras alguien brindaba por él como la nueva generación de la innovación. Hugo, que una vez confundió kilovatios con kilobytes. Hugo, cuya primera gran contribución había sido añadir un emoji al canal de Slack del equipo. Elena sintió que algo en su pecho se desprendía, algo leal, algo cansado. Para cuando llegó el postre, la máscara estaba completamente puesta. Se rió en los momentos adecuados, incluso aplaudió cuando el director de tecnología anunció su expansión a Latinoamérica. Pero sus ojos, fríos, calculadores, observaban. Se fijó en quien reía demasiado alto, quien evitaba su mirada, quien parecía nervioso. No solo estaban celebrando un producto. Estaban celebrando su entierro profesional. En el Cabify de vuelta a casa, todavía con su vestido de cóctel y tacones, Elena abrió el panel de control interno en su móvil. Ni una mención de su nombre en el registro de la patente. No podía ser. Estaba en la lista la semana pasada. Incluso había un borrador de correo electrónico confirmándolo. Ahora, nada. Deslizó el dedo, hizo clic, actualizó la página. Miró por la ventanilla las luces borrosas de Madrid. Su reflejo parecía tranquilo, casi aburrido. Pero su cerebro ya estaba entrando en habitaciones a las que nunca antes se había atrevido a acceder. No iba a gritar. No iba a dimitir. Eso sería demasiado fácil para ellos. Iba a jugar su juego, aprender las reglas y luego prenderle fuego al tablero. El lunes por la mañana la golpeó como una resaca que no se había ganado. Elena se deslizó hasta su escritorio de siempre, el del rincón, con la sansevieria medio muerta y las manchas de café que se habían convertido en su firma accidental. Su bandeja de entrada era un campo de minas de felicitaciones ruidosas. Gran trabajo, equipo. Lo conseguimos. Muy orgulloso de este hito. Excepto que ninguno de los correos se dirigía a ella directamente. Nada de te lo has currado, Elena. Ni un responder a todos con memes. Solo una calidez artificial y prefabricada con su nombre borrado de la narrativa. Inició sesión en el portal del empleado, esperando a medias ver alguna forma de crédito retroactivo en los registros de la patente. Quizás solo era un retraso, un fallo técnico, un descuido del viernes por la noche. Pero su nombre no estaba allí.
Ni como inventora, ni como colaboradora, ni siquiera en las notas de revisión. La etiqueta de metadatos, la que había revisado religiosamente cada mes durante el último año, había sido limpiada como si nunca hubiera tocado el prototipo. Como si nunca hubiera depurado el firmware a las 3 de la madrugada. Como si nunca hubiera improvisado una solución para el sistema de seguridad del maldito convertidor cuando casi explotó en la sala de pruebas. Los nombres que ahora figuraban eran Hugo Salas, un analista de la cadena de suministro y un ingeniero junior que una vez le preguntó para qué servía un osciloscopio. Elena se reclinó lentamente, con las palmas de las manos planas sobre el escritorio. El corazón le latía con tanta fuerza que los bordes de su visión se volvieron borrosos. Abrió los registros del archivo interno. Nada. Abrió el historial de hit de su especificación técnica. Bloqueado. Permiso denegado. De acuerdo. Dos podían jugar a hacerse los tontos. Se dirigió a recursos humanos como una funambulista caminando sobre una cuerda floja empapada en gasolina. Dentro de la oficina de tonos pastel que olía a lavanda sintética y a negación, encontró a Estefanía, la representante de RRHH con una cara de escucha falsa y una verdadera ambición en LinkedIn. Hola, Estefanía. Una pregunta rápida. Elena mantuvo un tono de voz ligero, casual, como si estuvieran hablando del tóner de la impresora. ¿Sabes por qué ya no aparezco en los registros de la patente del convertidor? Estefanía parpadeó. Vaya, no sabía que tuvieras que aparecer. Elena no se inmutó. Fui la autora de la especificación del prototipo, presenté la declaración de invención y estuve en copia en la revisión legal hasta el mes pasado. Así que, sí. Estefanía inclinó la cabeza como un cocker spaniel confundido. Podría ser un error administrativo. Puedo abrir una incidencia, pero dudo que el departamento legal se mueva rápido. Ya sabes lo saturados que están este trimestre. No necesito rapidez, dijo Elena, con una voz lo suficientemente afilada como para cortar pladur. Necesito transparencia. ¿Puedes enviarme la documentación vinculada a la última actualización? La sonrisa de Estefanía se volvió corporativa. Normalmente no compartimos memorandos internos sobre patentes a menos que lo autorice tu superior. Pero puedo hacer un seguimiento. Elena la miró fijamente durante un instante de más y asintió una vez antes de irse sin decir una palabra más. El silencio dijo más de lo que una rabieta jamás podría. A la hora de comer, llegó el boletín interno de la empresa. Titular de portada: un joven ingeniero lidera la revolución de la tecnología limpia. Conoce a Hugo Salas. Allí estaba él, con cara de niño, llevando una americana que le quedaba grande, gesticulando dramáticamente frente al mismo convertidor que Elena había soldado a mano la noche antes de la demostración. El artículo le atribuía a él la visión, la coordinación del equipo, su enfoque revolucionario. A Elena se le revolvió el estómago. Se desplazó más rápido, esperando que fuera algún torpe error de relaciones públicas, quizás un reportaje para el día de captación de talento. Pero entonces lo vio. El sello de inventor principal registrado junto a su nombre. Sin asteriscos, sin mención de colaboración, sin Elena. Y así, sin más, la confusión se agrió hasta convertirse en sospecha. Algo no encajaba. Algo había cambiado. No era solo un fallo técnico, no era solo dejadez corporativa. Era una edición quirúrgica. La verdad no había desaparecido. Había sido reemplazada. Elena se quedó hasta tarde esa noche, mucho después de que las luces de la oficina parpadearan hasta el silencio de los sensores de movimiento y el personal de limpieza pasara como fantasmas con toallitas con olor a limón. Se sentó bajo el resplandor azul de sus dos monitores, con los auriculares quitados, las notificaciones silenciadas, la boca tan tensa como la cuerda de un piano. Había empezado con un único objetivo: demostrar que no podían borrarla sin dejar rastro. La primera parada fueron sus antiguas notas de proyecto, crudas, sin pulir, con marca de tiempo. Abrió su carpeta de desarrollo local y exhaló como alguien que abre una cripta. Allí estaba. Sus diagramas de arquitectura originales, notas con sus iniciales en los márgenes, registros de errores con su voz, sarcástica, precisa, salpicada de palabrotas. Commits de hit con su nombre de usuaria, el que tenía desde la universidad. Luego se sumergió en los archivos de SharePoint, un laberinto infernal de PDFs y pesadillas de control de versiones.
A los 40 minutos, encontró oro, un correo electrónico de hacía 2 años. Asunto: reconocimiento de contribución a la patente por parte del departamento legal. El cuerpo del mensaje lo dejaba claro. Según la sección 14.3b de su contrato, la invención directa en patentes cualificadas incluye una participación garantizada del 2,5% de los beneficios tras la comercialización. Buscó la cláusula en su contrato actual. Desaparecida. Ni sección 14.3b. Ni siquiera una 14.3a. La numeración saltaba como en un billete de lotería amañado. Lo que la reemplazaba era pura palabrería corporativa. Toda propiedad intelectual desarrollada durante el tiempo de trabajo en la empresa se considera propiedad de la firma, con crédito discrecional asignado por la dirección. Discrecional, como en "no te daremos crédito si nos apetece", bonita. Se echó hacia atrás y se rió una vez, solo una. Una exhalación seca y sin humor que empañó su monitor. Habían reescrito su contrato mientras ella estaba demasiado ocupada construyendo el maldito futuro como para darse cuenta de que estaban borrando su pasado. La rabia no hirvió. Se condensó, densa, controlada. Elena abrió una nueva partición encriptada en el disco. Copió cada especificación, cada render del prototipo, cada registro de versiones, cada chat de equipo con marcas de tiempo, cada lluvia de ideas, cualquier cosa que hubiera escrito, editado o incluso comentado. Luego hizo 2 copias de seguridad de sus copias de seguridad. Algunos de esos archivos no los había tocado en años. Otros todavía tenían cambios registrados de un director de tecnología que una vez afirmó: mantengamos esto neutral en cuanto al género. Quizás no digas su idea durante una llamada de revisión. Añadió ese a una carpeta llamada pruebas en mayúsculas. A las 2:17 de la madrugada, el último archivo estaba asegurado. Cerró su portátil con la reverencia de alguien que carga un arma. A la mañana siguiente, tenía exactamente el mismo aspecto. Americana planchada, pelo recogido, tono alegre. Pero algo fundamental había cambiado en su sangre. No se había formado un nudo, ni pánico, ni siquiera desamor. Algo más frío. Abrió una pestaña en el navegador, buscó especialista en litigios de propiedad intelectual Madrid, bufete fundado por una mujer. Hizo clic en el primer resultado con 5 estrellas y la foto de una mujer con una americana roja que parecía morder a directores generales por deporte. Se quedó mirando el número durante un buen rato. Luego, marcó. El despacho del director de tecnología seguía oliendo a colonia de Test Bro y a latas viejas de Red Bull incluso después de la reforma. Le habían puesto una pizarra inteligente en la pared, un escritorio ergonómico para trabajar de pie y una planta monstruosa que parecía arrepentirse de estar viva. Elena entró de todos modos, sosteniendo una copia impresa del registro de diferencias de la patente en la mano como si fuera un programa funerario. ¿Tienes un segundo?, preguntó, con un tono plano pero educado. Él no levantó la vista, solo hizo un gesto vago mientras se desplazaba por su monitor. ¿Dispara? Ella se sentó, cruzó las piernas y le tendió el papel. Este es el registro de la solicitud para el proyecto del convertidor, dijo. Mi nombre ya no está. Me gustaría saber por qué. Ahora sí levantó la vista. ¿En serio? Sonrió con suficiencia, como si le acabaran de preguntar por qué el cielo es azul. Tuvimos que consolidar los nombres. Sigues estando en la carpeta del equipo, ¿verdad? Todo eso son cosas legales internas. No eran cosas legales internas cuando firmé la declaración de invención original, dijo ella. O cuando hice la presentación en la Cumbre de la Energía, o cuando me enviaste un correo en octubre agradeciéndome por haberme encargado de toda la lógica del backend. Se reclinó en su silla como si ella le hubiera pedido que explicara la materia oscura. Elena, vamos. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas? El departamento legal quería menos nombres para la prensa. No es nada personal. No te pongas sentimental. Ahí estaba. No te pongas sentimental. Ese clásico sedante verbal utilizado para tranquilizar a cualquier mujer que se atreviera a exigir responsabilidades. Ella asintió una vez, archivó la frase en la misma carpeta mental que eres demasiado intensa, no hagamos esto incómodo y deberías sonreír más. Se levantó sin decir otra palabra y salió de su despacho mientras él volvía a mirar un GIF de un robot sirviendo una cerveza en Slack.
Su siguiente parada fue de nuevo en recursos humanos. Esta vez, Estefanía estaba con el tenedor a medio camino de la boca cuando Elena entró. Necesito solicitar un registro formal de todas las solicitudes de patente a las que he contribuido en los últimos 3 años, dijo Elena sin sentarse. Estefanía parpadeó. Eso es un poco inusual. Soy consciente, dijo Elena. Pero lo solicito de todos modos. Está dentro de la política de la empresa. Estefanía le ofreció una sonrisa hueca. Por supuesto. Pero Elena, quizás valga la pena preguntarte qué energía quieres traer al segundo trimestre. Ya sabes, estas cosas pasan. Quizás es mejor centrarse en el futuro, no en el pasado. Elena la miró como si acabara de sugerir que resolvieran el robo corporativo con aromaterapia. Estoy centrada en el futuro, dijo. Por eso quiero los registros. Luego se fue. Esa tarde, Elena asistió a la reunión semanal general con una sonrisa tan amable que podría haberla comprado en un retiro de bienestar. Se rió del chiste tonto de Hugo sobre la sinergia del equipo. Asintió cuando el director de operaciones mencionó la necesidad de ajustar los plazos. Incluso elogió las nuevas gafas del diseñador de UX. Pero sus ojos seguían siendo de piedra. Detrás de esa mirada, las cosas se movían. Ya había transferido los honorarios de la consulta a la señorita Deborah Klein, abogada de propiedad intelectual con reputación de ataques de precisión y una biografía en Instagram que decía, "Pi no significa, pide amablemente". El acuerdo de confidencialidad estaba firmado. La cuenta atrás había comenzado. En el momento en que le entregó su pendrive, la respuesta de Deborah había sido deliciosamente simple: "Cariño, la han cagado, pero bien". A partir de ese día, Elena no discutió, no corrigió, no levantó la voz. Ignoró a los que intentaban manipularla, les dejó creer que se lo había tragado, que se había calmado, que había madurado. Mientras tanto, su silencio se estaba afilando. Su sonrisa se había convertido en un arma. No había terminado. Se estaba preparando. Elena se reunió con Deborah Klein en un despacho de esquina con suficientes libros de derecho encuadernados en piel como para matar a un cura. La mujer llevaba tacones de aguja como si fueran armas y leyó el contenido del pendrive encriptado de Elena como si fuera un cotilleo de la prensa rosa. Ya sabía el final. A los 35 minutos, levantó la vista con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Cariño», dijo Deborah, tamborileando con sus uñas de gel sobre la mesa. Han dejado sus vergüenzas digitales a la vista de todos. Deborah había escarbado en los metadatos, y los metadatos cantaban. Archivo tras archivo, árboles de lógica del backend, planos iniciales de la patente, registros de lluvias de ideas de y del nombre de Elena estaba estampado como una firma fantasma debajo de cada borrador. No el de Hugo, no el del director financiero que una vez preguntó si el convertidor podría hacerse inalámbrico, solo por la estética. No, era Elena. Y cada edición, envío y marca de tiempo hacía más difícil para ellos negar que ella había estado allí primero en cada paso. Pero esa no era la peor parte. Deborah abrió su portátil y lo deslizó sobre la mesa. En la pantalla había un archivo comprimido con exportaciones de Slack internas, probablemente filtrado por algún pobre becario del departamento legal con rencor y una VPN. Dentro de un chat, el director financiero, Ricardo, por supuesto, era Ricardo, tecleó: «Es demasiado buena. Lo canalizamos a través de Hugo. Bajo riesgo de litigio. Ni se dará cuenta». Otra línea en un hilo separado: «Elena es brillante, pero no estratégica. No luchará». La espalda de Elena se convirtió en hielo. Sus manos no temblaron. Simplemente se congelaron. El descaro. La arrogancia engreída alimentada por hojas de cálculo. Sabía que la subestimaban. Pero leerlo, texto negro sobre pantalla blanca, tecleado por hombres con chalecos de marca que creían que sus másteres eran capas de inmunidad, eso cortaba más profundo que cualquier bonus perdido. Deborah se inclinó. «No solo te han fastidiado a ti», dijo. «Se han fastidiado a sí mismos dejando este rastro. Tú fuiste la inventora original. Tienes propiedad intelectual con marca de tiempo. Modificaron los términos de empleo retroactivamente. Eso no es solo poco ético. Eso es fraude». «¿Y ahora qué?», preguntó Elena. «Ahora»,
dijo Débora, deslizando una pila de formularios hacia ella. Presentamos una patente provisional a tu nombre, como única inventora, privada, no divulgada. Y lo hacemos ahora, antes de que intenten lanzar el producto con afirmaciones falsas. Elena firmó. El trazo de su pluma se sintió como encender una mecha. La patente provisional era hermética. No solo reclamaba la propiedad, la definía legalmente, irrefutablemente. Débora la presentó en menos de una hora. La solicitud, encriptada y con marcas de tiempo con una forense digital que podría hacer llorar a un hombre adulto en una declaración jurada. Nadie en la empresa lo sabía. Ni el departamento legal, ni RRHH, ni siquiera Hugo, que en ese momento estaba publicando un selfie en LinkedIn con la leyenda, cuando lideras la innovación y te mantienes humilde. Almohadilla a tope, almohadilla currando. Que disfruten de su momento. Que sigan sonriendo. Elena había plantado una mina bajo su plataforma, y el tic-tac ya había comenzado. Esta vez ni siquiera se molestaron en fingir. La invitación oficial llegó a la bandeja de entrada de Elena con el mismo brillo pasivo-agresivo de una tarjeta de cumpleaños de un ex. Tiene el placer de ser invitado /diagonal a celebrar el lanzamiento público del proyecto Helios. No había mención de sus contribuciones. Ninguna nota personal de la dirección. Solo un enlace de calendario y una lista de homenajeados que leía como el exclusivo club de fans de LinkedIn de la directiva. Hugo Salas, Javier Ramos, El Circuito, Leonardo Vélez, el CEO. Ni un susurro de Elena. El lanzamiento era su gallina de los huevos de oro. Meses de entrevistas preparadas, giras de prensa reservadas, reuniones con inversores alineadas como fichas de dominó. Todo basado en el convertidor de energía limpia. Su convertidor, comercializado bajo una brillante narrativa de relaciones públicas que la había borrado como una mancha de aceite. Ya no estaba enfadada. Ese fuego se había convertido hacía tiempo en algo más frío, más cruel. Fue cuando abrió el dossier de prensa oficial, reenviado accidentalmente por un becario despistado, cuando tomó su decisión. La página de innovación mencionaba a Hugo como el visionario detrás del salto técnico. Elogiaba al circuito por su liderazgo bajo presión. Incluso había una cita de una representante de marketing describiendo su experiencia al ver al equipo trabajar tan duro. El nombre de Elena aparecía una vez, en apoyo logístico del proyecto, la misma categoría que el chico que repartía los aperitivos durante las horas extra. Así que Elena sonrió. Luego hizo clic en RSVP, sí, asistiré. Y después, con una calma casi ceremonial, reenvió la misma invitación a Débora. El mensaje era corto: yo cubro la entrada. Trae algo rojo. El plan se cristalizó rápidamente. Débora sugirió una notificación formal de la demanda que coincidiera con la cena de gala, máxima disrupción, mínimo aviso. Elena quería más. Necesito la lista de los discursos, dijo con voz plana y tranquila por teléfono. Y el plano de las mesas. ¿Quieres tomar el camino panorámico?, murmuró Débora. Me gusta. Elena no solicitó los documentos a RRHH. Se los pidió a Julia, la coordinadora de eventos, que todavía le debía un favor por depurar la presentación de diapositivas de su boda el verano pasado. Julia se los entregó en cuestión de horas. Orden de los discursos: Hugo primero, luego el circuito, brindis final a cargo del propio CEO, programado para las 9:05 en punto, con una botella de cava gran reserva de 1.000 euros traída para la ocasión. Elena marcó esa franja horaria en rojo. Plano de las mesas, los directivos agrupados al frente y en el centro, los inversores y los medios a su izquierda, y Débora Klein, abogada, estaría sentada, cortesía del +1 de Elena, solo 3 mesas más atrás, lo suficientemente cerca como para oler el FUA. Durante las siguientes 2 semanas, Elena no dijo nada. Asistió a reuniones, asintió educadamente a los elogios en los pasillos, dejó que Hugo presentara su trabajo a los inversores como un hombre que recrea un guión que apenas entiende. Cuando alguien le preguntó si estaría en la cena de gala del lanzamiento, sonrió y respondió: no me la perdería por nada del mundo. Incluso se ofreció a ayudar con las tarjetas de los nombres. Pero por la noche, en su apartamento, recalentaba comida para llevar y practicaba ponerse de pie sin temblar. Practicaba en su mente el momento en que la sala se quedaría en silencio. Que brinden. Que se den palmaditas en la espalda y beban cava de importación.
No iba a detenerlos. Iba a interrumpirlos. El salón de baile brillaba con una opulencia corporativa, del tipo que grita "nos preocupamos por el planeta" mientras sirve jamón ibérico de bellota traído en avión privado. Gigantescas pancartas LED mostraban el logo del proyecto Helios en suaves degradados pastel, como si hubieran contratado a un code de Mindfulness para diseñar un lanzamiento tecnológico. Elena atravesó las puertas dobles exactamente a las 7:02. La viva imagen de la serenidad. Su vestido era de satén esmeralda, de hombros marcados, cintura ceñida y completamente imposible de ignorar. Su pelo, recogido en un moño que parecía poder cortar cristal. Lucía una sutil sonrisa de suficiencia que solo notarías si estuvieras entrenado para buscar sangre en el agua. Los directivos la vieron al instante. No supieron qué decir, así que no dijeron nada, o peor, lo justo. No esperaba verte aquí, murmuró el director de operaciones, agitando su cava como un mago culpable. Claro que estás aquí, ladró el circuito con ese entusiasmo frágil y aterrorizado que usan los hombres cuando se dan cuenta de que el cuerpo que enterraron todavía respira. Hugo, siempre el Golden Retriever en forma humana, le dio un abrazo con un solo brazo y dijo: Dios, estás increíble. Lo estás petando. Ella sonrió y le dio las gracias en el mismo tono que usarías para aceptar un cumplido de alguien que una vez te copió en un examen de física. En la mesa 11, Débora estaba sentada con un vestido tubo de color carmesí, expresión neutra y una tarjeta de identificación que decía invitada de Martínez. Nadie la reconoció, a nadie le importó. Solo otra acompañante en un mar de esposas de donantes y trofeos de directivos. Eso cambiaría. La música era ya suave. El vino fluía. El plano de las mesas se siguió al milímetro. La mesa de Elena, estratégica, con una línea de visión perfecta hacia el podio. Un ángulo perfecto para ver al CEO acunar esa botella de cava como a un salvador recién nacido. A las 8:14, Hugo subió al escenario. La multitud guardó silencio. Los móviles se alzaron. Los inversores se inclinaron hacia adelante. Esta noche, comenzó Hugo, celebramos que lo imposible se ha vuelto inevitable. El proyecto Helios no es solo un producto. Es un movimiento, una revolución de energía limpia nacida del tesón, la brillantez y la sinergia del equipo. Elena observaba, impasible, como una palabra de moda tras otra salía de su boca. Pivote innovador, sistemas adaptativos, núcleo modular a prueba de fallos. Elogios que ella había acuñado. Frases sacadas directamente de la documentación de su prototipo. Prácticamente podía oír su antigua presentación interpretada como un karaoke de la Gran Vía. La gente aplaudió. El consejo de administración asintió. Un periodista garabateó algo en una libreta. Elena tomó un sorbo de vino y no parpadeó. Hugo concluyó con una amplia sonrisa, hizo un gesto hacia el CEO y dijo: y, por supuesto, nada de esto sería posible sin el liderazgo que nos ha guiado. Javier Ramos, el circuito, subió pavoneándose, con el sudor ya asomando por el cuello de su cara chaqueta. Su discurso fue más corto, lleno de palabras de moda como alineación, visión y éxito ágil. Hizo una broma vaga sobre las noches en vela y la innovación alimentada por cafeína, que obtuvo risas educadas del equipo y una visible mirada de hastío por parte de Débora. Luego, exactamente a las 9:04, las luces se atenuaron sutilmente. La voz del presentador resonó, y ahora, para honrar el futuro del proyecto Helios, nuestro intrépido CEO, el señor Leonardo Vélez. Los aplausos subieron como la marea. Leonardo subió con la confianza de un hombre al que nunca le han dicho que no. Sus gemelos brillaban, su sonrisa resplandecía, en su mano, sostenía la botella de cava de 1000 euros como si estuviera a punto de ungir una reliquia sagrada. Levantó el micrófono con una pausa estudiada y justo cuando abrió la boca para hablar, Elena se inclinó ligeramente hacia su izquierda. Débora se puso de pie, sin ser reconocida, sin ser invitada, y muy, muy preparada. La botella de cava se inclinó hacia el cielo, su envoltorio dorado atrapando la luz como una promesa áurea. Leonardo Vélez la mantuvo en alto, sonriendo al mar de rostros que no tenían ni idea de que estaban a punto de ahogarse con sus propios aplausos. Por el futuro, comenzó, con la voz resonando con una autoridad forzada para la prensa. Por el progreso, la innovación y el espíritu imparable de este equipo. Los ojos de Elena se dirigieron a Débora. Débora asintió una vez. Y entonces se movió,
suave, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Salió de detrás de la mesa 11, sus tacones repiqueteando contra el mármol como una cuenta atrás. Al principio, la sala no se dio cuenta. Solo otra invitada yendo al baño, quizás. Hasta que se giró y habló. Señor Vélez, dijo, con voz clara y firme. Represento a Elena Martínez. Con efecto desde esta mañana, hemos interpuesto una demanda por fraude, atribución indebida de patente y robo de propiedad intelectual. También hemos presentado una solicitud de patente provisional que afirma que la señorita Martínez es la única inventora del convertidor de energía helios. La sala se congeló. Un vaso tintineó contra un plato en alguna parte. Alguien tosió. Vélez parpadeó. La botella seguía suspendida en el aire. ¿Qué? Dijo, no furioso, no confundido, solo, pillado. Débora metió la mano en su bolso y sacó un sobre rojo. Sellado, grueso, brutal. Subió al escenario sin esperar permiso y se lo entregó directamente. Todo por lo que está brindando actualmente pertenece a mi clienta, dijo. Eso incluye la propiedad intelectual de su producto, sus materiales de lanzamiento y el marco tecnológico que acaba de presentar a 3 juntas de adquisición esta semana. Enhorabuena. Ahora mismo está comercializando un activo en litigio. Una pausa, y luego el caos. En las mesas de los inversores, una inspiración aguda, luego un susurro. Espera, el acuerdo con el Grupo Origen no se hace público el lunes. Otra voz, sus acciones están vinculadas a Helios. ¿Si la patente está en litigio? El pánico se encendió a cámara lenta. Se podían ver las hojas de cálculo recalculándose detrás de sus ojos. El circuito se puso gris. Hugo parecía como si alguien lo hubiera desenchufado de la realidad. Vélez empezó a balbucear a los micrófonos como rehenes llamando a casa. Esto es un malentendido. Nosotros. Hay un protocolo. Elena Martínez fue la autora de la declaración de invención original, dijo Débora con calma. Tenemos metadatos, código con marca de tiempo y una cadena de custodia digital que prueba que fue eliminada de los archivos internos a posteriori, lo cual, según la legislación española de patentes, es motivo de una orden judicial inmediata. Un chasquido seco cuando el corcho de la botella de cava de 1000 euros finalmente saltó por sí solo, demasiado tarde, olvidado. La espuma se derramó por el borde, por la mano de Vélez, sobre el micrófono. Se quedó allí, empapado en su propia celebración, mientras la sala a su alrededor se sumía en un pavor legal. Elena no se movió, no se regodeó. Simplemente se quedó sentada, con la barbilla en alto, los ojos fijos en Vélez, como una mujer que observa desde la comodidad de su nuevo porche cómo se quema la casa en la que solía vivir. Sin gritos, sin golpes de mazo. Solo una mujer reclamando lo que era suyo en el preciso momento en que creían haberla enterrado para siempre. El flash de una cámara saltó justo cuando el cava colgaba en el aire, como un exorcismo para ricos atrapado en estasis, la espuma cayendo en cascada de la botella, la cara del CEO congelada en una mueca a medio formar y una sala llena de inversores parpadeando como ciervos frente a un tren de mercancías. Elena no se inmutó. No lo necesitaba. La foto circularía antes de que se sirviera el postre, y eso era parte del plan. Se levantó lentamente de su silla, sus tacones repiqueteando con la misma cadencia medida que su plan, gestado durante meses, limpio como una bala. Sin palabras, sin dejar caer el micrófono, solo una mirada por encima del hombro a Débora, quien se colgó el bolso y le dedicó a Vélez un último asentimiento que bien podría haber sido una oración fúnebre. Salieron por el pasillo de servicio, pasaron por la cocina, por las puertas batientes que olían a cordero al romero y a pánico. Afuera, el aire de la noche sabía a vindicación y a faros de coche. 3 furgonetas de medios de comunicación estaban aparcadas medio subidas a la acera. Los reporteros ya salían con libretas en una mano y cámaras de móvil en la otra. Una mujer gritó, «Señorita Martínez, ¿es cierto que la patente fue robada?» Otro preguntó si tenía algún comentario para los accionistas del Grupo Origen. Elena siguió caminando. No sonrió. No parpadeó. El correo electrónico había sido enviado esa mañana. Desde una dirección desechable. La lista de prensa, sacada de una vieja carpeta de comunicación. Asunto, quizás os interese estar en la cena de gala de Helios esta noche.
Ella y Débora subieron a la parte de atrás de un coche que las esperaba y cerraron la puerta antes de que los flashes cesaran. Dentro del coche, el silencio floreció. Débora finalmente habló mientras se alisaba la falda. Ha ido mejor de lo que esperaba. Elena soltó una risa seca y agotada. El lunes por la mañana, las acciones de la empresa cayeron un 11%. Para el miércoles, un 22%. El acuerdo de adquisición con el Grupo Origen fue aplazado pendiente de una revisión interna. Relaciones Públicas emitió un comunicado de 2 frases. El producto estaba bajo evaluación legal. Internamente, la empresa se blindó. Los archivos de patentes fueron purgados. RRHH congeló los ascensos. El departamento legal empezó a llamar a exempleados en mitad de la noche. El viernes, el teléfono personal de Elena sonó. Número desconocido. Dejó que saltara el buzón de voz. El mensaje se reprodujo: Señorita Martínez, soy Diana, del equipo legal del Consejo de Administración. Nos gustaría abrir una línea de diálogo, discretamente. Creemos que hay un camino hacia una resolución que sirva a los intereses de todos. Por favor, devuélvame la llamada tan pronto como le sea posible. Elena estaba sentada en su salón, descalza, envuelta en una sudadera 3 tallas más grande. El té se había enfriado en la mesa a su lado. La televisión reproducía uno de esos vídeos de una chimenea ambiental. Miró por la ventana, la ciudad parpadeando como una constelación que ya no estaba fuera de su alcance. No sonrió, no lloró. Solo respiró. No el tipo de respiración que te llena, sino la que, por fin, deja ir algo. Que reescribieran la historia. Ella ya había escrito el final, y le gustaba cómo sonaba en silencio.